Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? ¡Espera que te! Al día de hoy vamos a ver un videito de Mundo Creepy, amistades. Vamos a ver 7 misterios sin resolver de Argentina. A ver si conozco algo, porque ya vieron que yo nunca sé nada. Maldita sea. Porque soy chismosa de otros lados, pero no sé si soy chismosa con cosas que pasan acá. ¿Debería? Debería. Así que estamos listos, estamos preparados. Amistades, tráiganse algo para tomar, tráiganse algo para comer, pónganse a limpiar, a lavar los platos, porque tenemos para rato. Tenemos harto y tendido. Así que comencemos, amistades. Si no pagan 8 millones de dólares, las manos nunca volverán. En junio de 1987, este mensaje fue encontrado en la tumba de uno de los presidentes más importantes de Argentina. Un grupo desconocido había burlado 12 llaves de seguridad y un vidrio blindado de 170 kilos, no para robar joyas o dinero, sino para llevarse las manos de Juan Domingo Perón. Y ese fue apenas el inicio de uno de los misterios más extraños en la historia del país. Amistad, ¿por qué te llevarías las manos? Nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Según y decían era para robarse un anillo. ¿Se llevaron las dos? Pensé que era una sola. La desaparición de Sofía Herrera. El domingo 28 de septiembre del año 2008 comenzó como un día de descanso y convivencia para la familia Herrera en el extremo sur de Argentina, pero lamentablemente terminó convirtiéndose en uno de los misterios más dolorosos de Tierra del Fuego. María Elena Delgado, quien en ese momento estaba embarazada, y su esposo Fabián Herrera salieron de su casa en Río Grande para disfrutar de un día de campo junto a su pequeña hija de tan solo 3 años y 8 meses, Sofía Yasmín Herrera. Antes de llegar a su destino, pasaron por el supermercado La Anónima para comprar carne y se detuvieron en una estación de servicio para cargar agua para el mate. En ese lugar se tomaron una fotografía familiar y se encontraron con sus amigos Noemí Ramírez y Silvio Jiménez, quienes viajaban con sus hijos y el hermano menor de Noemí, un niño de tan solo 6 años. Cerca de las 11 de la mañana, las dos familias llegaron al camping John Goodall, un paraje ubicado al lado de la Ruta Nacional 3, a unos 60 kilómetros de Río Grande. Tras pagar los 15 pesos de entrada al cuidador del predio, Alberto Urrutia, estacionaron sus vehículos cerca de un alambrado pegado a la ruta. El lugar era el escenario ideal para un asado. El clima era agradable, el terreno era mayormente plano y no había otras personas en el área. Mientras las mujeres se quedaron en los autos, Fabián, Silvio y los niños, incluida Sofía, se adentraron en el predio para buscar leña y el lugar exacto donde instalarse. Apenas 9 minutos después de haber llegado al sitio, la tranquilidad se convirtió en horror y después en pánico. Los hombres decidieron regresar a los vehículos al no encontrar un sitio adecuado, pero al llegar notaron que Sofía no estaba con ellos. Fabián pensó que su hija simplemente se había dado la vuelta para volver con su madre, pero María Elena nunca la vio regresar. La desesperación se apoderó de ellos y de inmediato comenzaron a gritar su nombre y a buscarla por cada rincón del camping, revisando incluso la pequeña casa del cuidador. Pero la niña parecía que se había desvanecido en el aire. A eso de las 12 del mediodía, tras 40 minutos de búsqueda infructuosa, utilizaron la radio del cuidador para alertar a la policía. La respuesta fue bastante lenta. La policía provincial tardó aproximadamente 2 horas en llegar al camping, y no fue sino hasta las 12 de la noche, más de 12 horas después de la desaparición, que se dio aviso a las fronteras para iniciar los controles. Amistad, ay, Argentina siempre siendo tan maravilloso con estas cosas. Es sarcasmo, por cierto. Güey, yo creo que este es uno de los casos que más te impactan. Hay varios casos en la Argentina, como que los tengo grabados en la cabeza. Tipo, cuando estaban pasando la noticia, yo era un poco más consciente,
de como que el alrededor. Uno cuando es chico como que no le presta tanta atención por ahí a las noticias o a cosas malas. Normalmente las cosas malas que te enteras es como que tu familia diciéndote no hagas esto, no hagas lo otro, no te juntes con tal o cual, cuidado con este lugar, porque nada, la gente habla, ¿no? Y vos sabés que tal vez en tal terreno no tenés que ir a jugar o no tenés que ir a la casa de tal vecino o correr de la combi, ¿no? Pero este caso fue uno que, pucha, hasta difícil de procesar, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, al principio cuando se dan cuenta que la niña no está, ¿qué tan lejos se puede ir un niño? ¿Se entiende? Es raro, es extraño. Y como que, no, es que era rarísimo, era muy, muy extraño. ¿Qué tan lejos se puede ir? Y la policía siempre, divinos ellos, a disposición, siempre a disposición. Vos llamás e inmediatamente llegan. 2 horas después. Si es una cuestión así como que de secuestro, en 2 horas te podés ir muy lejos. Gente de miércoles. Después de la desaparición, que se dio aviso a las fronteras para iniciar los controles. Al no existir en ese momento un protocolo establecido para la desaparición de menores en la provincia, el área no fue preservada correctamente, permitiendo que mucha gente ingresara al sitio para ayudar, lo que pudo haber destruido evidencia vital en el terreno. Durante los 7 días siguientes, se llevó a cabo un operativo de rastrillaje sin precedentes que incluyó helicópteros, buzos, patrullas y perros rastreadores de diversas provincias. Fabián Herrera permaneció toda esa semana en el camping, durmiendo ahí con la esperanza de encontrar a su hija. El dato más desconcertante lo aportaron los perros de búsqueda, pues casi todos seguían un rastro que se dirigía hacia el alambrado del terreno que colindaba con la Ruta 3, y una vez que cruzaba hacia el asfalto, el rastro de la pequeña Sofía se perdía por completo en la carretera, sugiriendo que alguien podría haberla subido a un vehículo. En agosto del año 2009, a casi un año de la desaparición, el cuidador del camping, Alberto Urrutia, fue detenido bajo la sospecha de haber participado en la sustracción de la menor, aunque finalmente fue liberado meses después al no hallarse ninguna prueba en su contra. Incluso el padre de Sofía, Fabián Herrera, pasó 2 días en prisión, acusado de entorpecer la investigación por supuestas contradicciones sobre el lugar y la hora exacta de la desaparición durante la reconstrucción de los hechos. En junio del 2009, justo cuando se celebraba el Día del Padre, el teléfono de la casa de los Herrera comenzó a sonar. Al atender, Fabián escuchó del otro lado de la línea la voz de un niño pequeño que simplemente dijo: «Hola, papá». Inmediatamente después, un hombre tomó el control de la comunicación y aseguró tener a Sofía secuestrada. La exigencia era clara: pedía $50,000 a cambio de devolver a la niña con vida. Este contacto generó una movilización inmediata de las autoridades y la policía antisecuestros instruyó a María Elena y a Fabián para negociar con el captor, tratando de ganar tiempo y obtener pruebas de vida. Sin embargo, los investigadores descubrieron que no se trataba de un secuestro real, sino de un montaje orquestado por un hombre de 30 años que vivía en la provincia de San Luis. Este hijo de puta. Este hijo de puta. Preso debería estar, ¿no? Para mí, si estás viendo que está pasando algo así de grave, algo así de jodido, desaparece una niña, güey, una niña pequeña. La familia está hecha mierda, salen a la tele todos los días se hablan de hipótesis, ¿no? De qué pudo haber pasado, a quién culpar, a quién apuntar. Y vos agarras un teléfono y llamás a la familia, sos una mierda, deberías estar preso. Pues sos un psicópata. Pelotudo. Un hombre de 30 años que vivía en la provincia de San Luis. Este hijo de puta, y me disculpo porque normalmente no suelo expresarme así en estos videos, pero no tengo otras palabras para describirlo. Movido únicamente por la ambición de cobrar una recompensa millonaria, había planeado una extorsión sin importarle el daño que estaba causando. Ay, sí, ojalá lo hubiese... Ojalá lo callen bien a trompa. Ahí está. Yo no suelo desear que haya gente que no esté
en este plano terrenal. Pero esta persona no sé si merece estar en este plano terrenal. La verdad, ¿qué tan mierda tenés que ser? Es que sos un psicópata, hijo de puta. Lo más impactante fue descubrir que la voz infantil que Fabián había escuchado al principio de la llamada no era la de su hija, sino la del propio hijo de aquel hombre. Un niño de apenas 2 años a quien su padre obligó a participar en este engaño. Y eso ni siquiera fue lo peor que le pasó a esta familia tras la desaparición de su hija, pues tiempo después una supuesta vidente llamada Verónica Contreras se encargó de iniciar un acoso mediático hacia los padres de Sofía. Esta mujer comenzó una campaña contra ellos, asegurando que ellos la habían matado a golpes y que la habían enterrado en el patio de su propia casa. La situación... Ay, por Dios, vieja repelotuda. Ay. Es que hay gente a la que... Yo me pregunto cómo llegó esa vidente ahí. Realmente me pregunto cómo llegó ahí. Todo esto, todo lo que pasó con este caso, bueno, yo era realmente pequeña, o sea, tenía ¿cuánto? 11 años, más o menos. 11, 12 años. Entonces, claro, había cosas que... Hay cosas que simplemente no me enteré. Lo de la vidente no me lo enteré. Pero decime vos, ¿qué tan hija de mil puta, de nuevo, porque ya bastante tuvieron con el pelotudo anterior, qué tan mierda, basura, cagada, porquería, persona nefasta y con malas intenciones tenés que ser para decir que la familia hizo semejante acto? Hay gente a la que simplemente no hay que entrevistar, no hay que darle voz. Es como tenés opinión, qué bueno, metértela en el culo. Si va a ser una opinión tipo para hostigar a una familia que acaba de perder a su niña, bueno, y no saben dónde está. Ay, me enoja. Me enoja un montón. Y que la habían enterrado en el patio de su propia casa. La situación llegó a tal extremo que la familia tuvo que solicitar custodia policial, y para terminar con esas sospechas infundadas, los padres de Sofía permitieron que se excavara en su jardín frente a las cámaras de televisión en el año 2017. Como era de esperarse, no se encontró absolutamente nada, y tiempo después la vidente fue declarada inimputable debido a que padecía trastornos psiquiátricos. Balazo. Inimputable encima. Sale y dice semejante mamá inimputable. ¿Y qué importa? Otra presa más. Debería estarlo, ¿no? Internada mínimamente. La esperanza de encontrar a Sofía con vida se encendía y se apagaba con cada reporte de una niña parecida a ella en algún rincón del país o en el extranjero. Hubo 2 casos que estuvieron a punto de cerrar la investigación. El primero ocurrió en un barrio privado de Buenos Aires, donde una pareja de médicos tenía una hija adoptiva con un parecido asombroso con Sofía. El fiscal de la causa llegó a viajar para observar a la niña a la distancia en una plaza, pero al ver las fotos de cerca, María Elena confirmó que no era su hija. El segundo caso ocurrió en Mendoza en el año 2012, donde se denunció que una niña que estudiaba en casa era idéntica a la pequeña desaparecida. Sus padres decían que esta era una niña iluminada con los estigmas de Cristo. María Elena viajó personalmente y entró en shock por el parecido físico que tenía con su hija. Pero posteriormente, los análisis de huellas dactilares descartaron definitivamente que se pudiera tratar de Sofía. Había un testimonio clave en este caso, una pista fundamental que no había sido tomada en cuenta. Néstor, el niño de 6 años que estaba en el camping aquel día, había dado una versión muy específica desde el principio. Relató que vio a un hombre feo, en sus propias palabras, llevándose a Sofía en un auto gris, describiendo incluso que el sujeto iba acompañado de un perro de raza boxer. En aquel entonces los psicólogos desestimaron su relato, pensando que el niño solo estaba buscando atención, pero años después esa descripción tomó una gran importancia. En septiembre del año 2020, la justicia de Tierra del Fuego ordenó la captura internacional de un hombre con un apodo muy extraño, Espanta la Virgen. Su nombre real es José Dagoberto Díaz Águila, un jornalero de nacionalidad chilena que vivió y trabajó en Río Grande durante algunos años.
Este hombre se convirtió en el principal sospechoso gracias a la unión de dos testimonios, por un lado el de Néstor y por el otro el de un suboficial de policía que recordó haber hablado con él durante los primeros días de búsqueda, ocasión en la que el sujeto aseguró saber qué había pasado con la niña. Néstor, ya convertido en adulto, volvió a declarar y su descripción del hombre que se llevó a Sofía coincidía en un 75% con la imagen de Díaz Águila, que figuraba en los registros policiales. Díaz Águila es descrito como un nómada, un hombre que conoce perfectamente los campos y que es capaz de cruzar a pie la frontera entre Chile y Argentina por pasos no habitados. Su peligrosidad quedó clara a finales del año 2016, cuando fue acusado de intentar matar a un vecino apuñalándolo en una pensión en Río Grande. Desde ese ataque, el sospechoso desapareció por completo de los radares oficiales, convirtiéndose en un fantasma que la Interpol ya intenta rastrear con una circular roja desde entonces. Me impresiona como de repente hay gente que todo el mundo como de, ah, sí, conocemos, vimos, sabemos. Güey, oh, es que tantas cosas son malas acá. Está todo tan mal, weón. ¿Por qué si están diciendo que un niño da una descripción de algo que sucedió, vi una persona llevársela, ¿por qué chingado de decir, ay no, pinche niño, busca atención? ¿En qué cabecita cabe pensar que el niño quiere atención? Cuando tranquilamente... Es que hay muchas cosas que funcionan tan raras a veces que yo no quiero pensar que todo el mundo está confabulado y haciendo weás que nada, que todos están complotando para hacer mala gente en el mundo. Pero hay veces, hay situaciones en donde pienso, ¿realmente esta gente no ve nada? ¿Realmente esta gente ve a una persona sospechosa salir de cierto lugar en donde acaban de llamar y decir que acaba de pasar algo terrible, como que desapareció una niña? Y dejan irse al puto viejo de mierda este. Escuchan al niño decir, un viejo feo con un perro boxer se llevó a la niña que acaba de desaparecer y dicen, ay no, puto niño, quiere atención. Es que les digo que hay cosas que no entran en mi cabeza. Como que siento que son todos muy pelotudos. Ay, perdón, me dan alergia a los oretes. Pero realmente es como que, dale, ¿algo más? ¿Hay algo más que hagan mal con este caso? Es que amistad, flauta. No quiero ni pensar en qué pasó, culios, porque ya pasó muchísimo tiempo de esto. Los investigadores sostienen la hipótesis de que este hombre pudo haber capturado a Sofía al pie del alambrado y que posiblemente acabó con su vida para encubrir el secuestro. Hasta hoy no se ha podido dar con el paradero de este sujeto. Este caso cambió para siempre la forma en que Argentina busca a sus niños desaparecidos. Sí. En su honor, se creó la Alerta Sofía, un sistema nacional de emergencia que se activa de inmediato para coordinar la búsqueda de menores. Sofía Herrera tendría hoy 19 años. Su madre, María Elena, continúa difundiendo imágenes actualizadas de cómo se vería su rostro hoy, con la esperanza de que alguien en algún lugar reconozca su mirada y tal vez, algún día, poder volver a ver a su hija con vida. Pobrecita. Amistad, pobrecita. Me da pena, me da mucha pena, la verdad. Amistad, en 2008 pasó esto. Flautas. A todo esto, algo que no agregaron, y lo voy a agregar yo, ¿no? Porque esto no es algo real, sino más bien fue la paranoia de la gente. Y es que hubo otro caso acá en Argentina hace poco de un niño que también desapareció. El caso de Loan. Loan. Sí, creo que era Loan. Pasaron muchas desapariciones de niños en esa época. O sea, muchas relevantes. Desapariciones hay todos los días, lamentablemente. Pero evidentemente hay algunas más llamativas que otras. O las familias como que buscan visibilizar más que otras. Y realmente depende de la viralidad de las cosas. Pero justamente el caso de este niño, Loan, fue muy extraño, fue muy raro y había muchas inconsistencias. La gente, yo creo que la opinión general de las personas es que nadie confía en los padres del niño que desapareció. Creo que fue en, les voy a buscar bien, no quiero
fallarle como que a la fecha en que pasó. Loan Danilo Peña, 5 años, desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje de la localidad, en Corrientes, ¿no? Supuestamente el niño iba a ir a buscar naranjas con su tío y otro grupo de niños, ¿no? Un grupo de adultos y un grupo de niños, que eran sus primos y parientes y así. Y de un momento a otro desapareció. Cuestión, que hay una persona que, puya, de la que se sospechaba, una persona con dinero, digamos, ¿no? Que tenía una hija y la niña se parecía mucho, coincidía mucho físicamente con Sofía y tenían la misma edad. Ustedes no saben cómo se volvió a encender de nuevo el caso de Sofía por la apariencia de esta chica y no sé si hicieron algo al respecto. O sea, no sé si quedó, si alguien realmente se acercó y dijo, che, necesitamos hacerle un ADN a esta niña, ¿no? Pero nada, si ustedes ven la foto de esta pareja con su hija, ellos son muy parecidos entre sí. La niña sacó rasgos de ambos padres. Pero justamente de esta persona, con el caso de Loan, ¿no? La persona de la que estaban sospechando al principio, su hija no se parecía a ninguno de los dos. Entonces, claro, esto llamó muchísimo la atención. No sé si se hizo algo al respecto o simplemente la gente se volvió loca pensando que podría llegar a ser Sofía. Pero sí se parecía muchísimo. Debo decir que dentro de los casos presentados en, che, esta niña se parece a Sofía, esa niña era la que más se parecía. Y justamente hace unos años coincidía la edad con la que debería tener Sofía en la actualidad. Loquísimo. Pero de nuevo, quedó en nada, quedó en ya. Tipo, es hija de esta familia. Capaz que sí lo sea, pero como que quedó la incógnita. Tremendo. Pobrecita la familia de esta niña. Amistad. Qué feo caso, qué fuerte, la verdad. Todos los casos de desaparición de niños me parecen fuertísimos y el hecho de que haya pasado tanto tiempo te hace perder muchísimo las esperanzas y te hace perder más las esperanzas ver cómo todo funcionó tan para la mierda, la verdad. El robo de las manos de Perón. A finales de junio de 1987, varias figuras importantes en la política argentina comenzaron a recibir cartas extrañas, las cuales contenían mensajes redactados con errores ortográficos, referencias complicadas de entender y una firma todavía más rara: Hermes IAI y los 13. Al principio nadie supo qué pensar. Algunos creyeron que se trataba de una especie de broma pesada, mientras que otros pensaron que era algún tipo de amenaza política, algo bastante delicado considerando el clima que atravesaba el país en esos momentos. Pues la democracia apenas llevaba unos años de haber regresado al país después de atravesar una intensa dictadura militar, por lo que el gobierno de Raúl Alfonsín enfrentaba una enorme tensión social y el miedo a nuevos conflictos políticos estaba muy presente. Quizá por eso la tensión alcanzó un punto altísimo cuando se supo que, según estas cartas, un grupo desconocido había ingresado a la tumba de Juan Domingo Perón, uno de los presidentes más importantes en la historia argentina y fundador del movimiento peronista, para matar su cadáver y llevarse sus manos. Para demostrar que decían la verdad, incluyeron fragmentos de un poema que había permanecido dentro del ataúd desde el funeral de Perón en 1974. Pero no solo eso, pues los autores de las cartas exigían $8 millones a cambio de devolver las manos y otros objetos supuestamente robados del féretro. Déjalo. Ahí está. No es por reírme de, pero nada querían, nada querían. ¿Por qué te robarías unas manos? Igual, desde acá, yo nunca supe qué chingados pasó con esto. O sea, acá mucha gente se hace la burla de, ay, se robaron las manos de Perón. Pero claro, es muy bizarro, ¿no? O sea, ¿por qué te robaría las manos?
¿Por qué quisieras dinero por robarte las manos de...? Y todo esto es alguien obviamente interno. Es alguien que sabe cómo entrar. No es alguien externo, no, es alguien que pudo abrir todo tranquilamente. Evidentemente es alguien muy, muy interno. Al principio, todo esto sonaba absurdo, casi surrealista, hasta que pocos días después descubrieron que no era ninguna broma. Eso era real. El 29 de junio de 1987, Roberto García, sobrino político de Perón, acudió a visitar la bóveda familiar ubicada en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires y notó que algo no andaba bien. Había vidrios rotos, señales de intrusión y algunos objetos habían desaparecido. La denuncia llegó rápidamente al juez Jaime Farsuau, quien decidió inspeccionar personalmente el lugar junto a médicos forenses y especialistas de la Policía Federal. Lo que encontraron dentro convirtió este caso en uno de los misterios más perturbadores en la historia moderna del país. El vidrio blindado que protegía el féretro estaba perforado y la cubierta metálica del ataúd había sido abierta. Cuando finalmente observaron el cuerpo embalsamado de Perón, descubrieron que, tal como las cartas afirmaban, ambas manos habían sido amputadas. Según los peritos, los cortes parecían recientes y probablemente habían sido realizados utilizando herramientas quirúrgicas especializadas. Dentro del ataúd también encontraron restos de velas y un pequeño protector de goma para dedos, posiblemente utilizado durante el procedimiento. Y mientras más analizaban la escena, más extraño se iba volviendo todo, pues, por ejemplo, el vidrio blindado, que pesaba cerca de 170 kilos, requería 12 llaves distintas para poder abrirse correctamente, por lo que llevar a cabo un procedimiento para forzarlo o romperlo habría tomado varias horas. Sin embargo, nadie escuchó nada. Nadie notó movimientos sospechosos y tampoco se reportó absolutamente nada fuera de lo normal. Ahí está, si ustedes escuchan así, ¿qué les parece? Tipo, súper era una persona que nadie le iba a decir nada por estar ahí. ¿No? Tiene toda la pinta de que es alguien que trabajaba en el lugar, que por ahí tenía las weas para meterse, ¿no? Y dijo, ay, voy a hacer esto como si fuese una escena del crimen y se puso a romper weas. Súper era una persona que estaba chambeando ahí adentro. Con el paso de los días, algunos investigadores comenzaron a sospechar que quienes profanaron la tumba sí habían tenido acceso a las llaves originales de la bóveda y que el vidrio había sido roto después únicamente para desviar la investigación, lo que, de ser cierto, significaba algo mucho peor, pues quienquiera que hubiera llevado a cabo la profanación pudo haber contado con ayuda interna. Mientras tanto, las teorías comenzaron a multiplicarse. Se hablaba sobre operaciones políticas destinadas a generar caos y aprovechar el momento delicado del país. Otros apuntaban hacia agentes de inteligencia antiguos que pudieran estar relacionados a la dictadura militar. También Para mí era igual para generar caos, ¿no? No sé, no viví esta pinche época. La verdad, qué feo, la verdad. Es que siempre fue un quilombo la vida acá, ¿no? Iba como que así la vida en este pinche lugar. Pero evidentemente era como para sembrar el caos, para que todo se vuelva un problema. Sinceramente, súper suena eso. Pero de nuevo, no sé si fue... Ay, es que es rarísimo, no sé cómo... No sé cómo ubicarme en este caso. Porque, a ver, si bien a mí la política en general, como que no voy a decir que no me interesa, porque esa no es la palabra, pero no suelo meterme a discusiones políticas, no suelo hablar sobre política en general, menos con gente que por ahí tenga un pensamiento contrario al mío. No me gusta pelear por política, no sé si es la palabra, pero por políticos, o sea, por personas. No me gusta pelear por personas, tipo, no te defiendo un presidente ni en pedo ni a ninguna persona. En realidad nunca hay que poner la mano en el fuego por absolutamente nadie, porque nunca sabes cuándo te pueden cagar desde arriba de un puente. Entonces, la mayoría del tiempo yo cierro la boca para no iniciar discusiones, ¿no? No porque sea tibia ni nada, sino porque simplemente hay gente que se acalora demasiado
defendiendo a gente. Pero eso no me saca la parte de que, dale, boludo, era una persona fallecida. Podía caerte bien o no, podrías estar de acuerdo o no con sus políticas, pero ya está. O sea, ya falleció. Ya se murió. ¿Por qué ir a robarle las manos? Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Yo entiendo que igual esto fue para iniciar una discusión, fue para que la gente se ponga a pelear, porque no solo acá, yo creo que en todos lados, la vida es muy dual. ¿Es blanco o es negro? ¿Es esto o es lo otro? Como que, entonces, claro, si de repente el contexto político cambia de un momento a otro, ¿no? Es algo totalmente distinto a lo que estaba anteriormente, lo que va a pasar es que cualquier mínima cosa es una weá de echarse culpas, ¿no? Entonces, unos apuntan para acá y otros apuntan para allá, entonces todo el mundo se vive peleando todo el tiempo por todas las cosas. Entonces, claro, yo entiendo que es para iniciar una discusión, para iniciar conflicto, pero al mismo tiempo digo, había otras maneras más que ir a profanar un cuerpo. Es raro, es extraño, no sé. Y encima súper, no sé, yo lo veo con el tiempo de esto ahora y lo primero que se me pasa por la cabeza es alguien que trabajaba ahí. Es alguien que trabajaba en el cementerio, es alguien que tenía acceso a las llaves, evidentemente. Si no, no tiene ningún sentido. Encima la cantidad de dinero. O sea, estamos hablando de hace cuántos años atrás. Si me parece una exageración ahora la plata, imagínense en ese tiempo. Pero están todos locos. Que pudieran estar relacionados a la dictadura militar. También surgieron hipótesis que involucraban rituales esotéricos, masonería y la logia italiana Propaganda Due, debido a la extraña firma de Hermes y ahí y los 13, y a las conexiones que algunos personajes cercanos a Perón tenían con temas ocultistas. Y por supuesto, tampoco faltaron las teorías económicas. Durante años circuló el rumor de que las manos de Perón eran necesarias para acceder a una supuesta cuenta secreta que estaba en Suiza, o incluso abrir una caja fuerte biométrica protegida mediante reconocimiento de las manos. Si bien para muchos esta idea sonaba absurda, es innegable que ayudó a alimentar todavía más el misterio. Aunque probablemente lo que cimentó por completo la idea de que había algo realmente extraño con este caso fue cuando algunas personas relacionadas con la historia comenzaron a morir. El primero fue Luis Paulino Labaña, uno de los serenos del cementerio de Chacarita, quien había comentado varias veces que temía que lo mataran. Aunque inicialmente se dijo que había muerto por causas naturales, una autopsia posterior reveló que, en realidad, había sido asesinado a golpes. A la miércoles. Amistad. Me encanta igual como... No, me encanta no es la palabra. Es una muy mala expresión de acá. Tengo que sacarme esa weá de mi vocabulario. ¿Cómo meten mano en todo y de repente es como que queda así? Todo es natural. Una autopsia total y completamente aparte, es como que lo mataron a golpes. Hay una gran diferencia física entre un humano que muere por un paro cardiorrespiratorio a una persona que muere a patadas y a golpes, ¿no? O sea, por ahí externamente no se ve tanto, pero internamente tenés hematomas si te cagaron a palos al punto de quitarte la vida. Entonces, ¿cómo hay gente que de repente dice, ah, no, natural? ¿Natural de qué? Me está diciendo que lo mataron a golpes. En ninguna parte de la autopsia vieron así y dijeron, me parece que está todo moreteado. ¿No? Hay moretones que salen muy rápido. Es como raro. Es extraño. Hay gente que mete mucho la mano en estas cosas. Reveló que, en realidad, había sido asesinado a golpes. Poco después, murió María del Carmen Melo, una mujer que frecuentemente llevaba flores a la tumba de Perón y que poco antes había asegurado poder identificar a uno de los sospechosos vistos cerca de la bóveda. Meses más tarde ocurrió algo todavía más extraño. El juez Jaime Farzuau murió junto a su esposa en un supuesto accidente automovilístico sobre la Ruta 3, cerca de Coronel Dorrego. El vehículo
volcó inexplicablemente en un ¡Hala! tramo recto de la carretera, y algunas personas relacionadas con la investigación sospecharon durante muchos años que en realidad esto se había tratado de un atentado. Tras su muerte, desapareció además una misteriosa carpeta negra donde Farsau guardaba documentos importantes relacionados con este caso. Más tarde, el jefe de la Policía Federal, Juan Ángel Pirquer, quien también conocía detalles importantes de la investigación, murió oficialmente por un ataque de asma dentro de su despacho. Poco después, el comisario Carlos Zunino, encargado de la investigación policial, sobrevivió de milagro después de recibir un disparo en la cabeza durante un supuesto intento de robo. En 1994, apareció un juego de llaves del cementerio dentro de la comisaría vinculada al caso, reforzando todavía más la sospecha de que detrás de todo existía participación de personas relacionadas con fuerzas de seguridad o servicios de inteligencia. Más tarde, otro juez que investigaba el caso denunció que un grupo comando irrumpió en su casa y robó exclusivamente documentos relacionados con el expediente, ignorando objetos de valor y dinero que estaban completamente a la vista. No, el poder es raro, ¿no? Como hay cosas que... Chingada madre. Así. De nuevo, uno puede estar en acuerdo o desacuerdo con estas cosas, pero amistad, no deja de ser muy turbio cuando te enteras de ciertas cosas. Me parece loquísimo. Imagínate que entre alguien a robar a tu casa y solo se robe documentos, ¿no? Siendo vos una persona con dinero, tal vez con joyas, weón, ¿no? O sea, uno pensaría que si uno entra a robar, te robaría esas cosas. Fue y se robó documentos. Hay cosas que a veces te hacen más poderoso que el dinero. La información te hace mucho más, sí, bueno, te hace mucho más poderoso la información que el dinero. Porque, nada, o sea, el dinero mueve montañas, pero la información, chingada madre, la información hace que todo el mundo se quede quieto, sinceramente. Ignorando objetos de valor y dinero que estaban completamente a la vista. Con el paso de los años, el caso se ha ido hundiendo más y más entre expedientes incompletos y teorías que no se pueden confirmar. Y hoy, más de 35 años después, el paradero de las manos de Perón sigue siendo desconocido. No hay condenados, confesiones y tampoco existe una explicación real de cómo un grupo de personas pudieron ingresar a una de las tumbas más simbólicas y protegidas del país, profanar el cuerpo del expresidente y después desaparecer por completo. Claro. Es que, y encima no ganaron nada. O sea, capaz que sí, que su propósito era esto, el revuelo, el conflicto, el que la gente por ahí se ponga un poco loca y deshacerse de algunas personas con poder, ¿no? Que tal vez investigaban esto. Pero claro, o sea, si fuese una persona que únicamente quería extorsionar y quitar dinero, no ganó nada. Ahí quedó, se quedó en la nada. Igual rarísimo, tantas muertes por algo así, o sea, tantísimas muertes por algo así, evidentemente no querían ese dinero, querían algo más. Había algo más implicado ahí en el medio. Turbio, turbísimo. La política en general es muy, muy turbia a veces. Me caga. La desaparición del TC-48. En la primavera de 1965, 68 personas abordaron un avión de gran tamaño en Argentina con la ilusión de completar un sueño. Se trataba de la promoción 31 de la Escuela de Aviación Militar, un grupo de jóvenes cadetes que estaban a punto de graduarse y que emprendían su viaje de instrucción final hacia los Estados Unidos. El grupo partió repartido en 2 aviones Douglas DC-4. Estos 2 aviones eran el T-43 y el TC-48. Antes de salir, el ambiente era de alegría y celebración. Incluso el presidente Arturo Illia acudió para despedirlos personalmente. Sin embargo, había detalles técnicos que no debían ser pasados por alto, detalles que de haber sido atendidos, habrían cambiado el rumbo de la historia. El suboficial mecánico Basilio Rochen, encargado del mantenimiento de las aeronaves, advirtió con insistencia que el TC-48 no estaba en condiciones óptimas para realizar una travesía de esa magnitud.
Ambos aviones debían recorrer aproximadamente 7.000 kilómetros hasta su destino. A pesar de esa advertencia tan clara, la respuesta que le dieron sus superiores fue simplemente que el viaje debía hacerse. Rothschild debía viajar en el TC-48, así que muy a su pesar, se despidió de su familia entre lágrimas, presintiendo que algo terrible podía ocurrir. Ay, a mí está bien feo. El 31 de octubre, ambos aviones despegaron y desde los primeros tramos los problemas se hicieron evidentes. Mientras que el T-43 podía volar a gran altura gracias a su sistema de presurización, el TC-48 carecía de él, lo que obligaba a su tripulación a cruzar la cordillera de los Andes por una zona más baja para evitar la falta de oxígeno. Durante las escalas en Chile y Perú, los ruidos extraños de los motores 3 y 4, ubicados en el ala derecha, obligaron a los mecánicos a realizar revisiones de emergencia que retrasaron el itinerario. Las investigaciones posteriores revelarían que estos aviones tenían una falla de diseño de fábrica en las cañerías de combustible, las cuales eran de plástico y tendían a quebrarse, provocando incendios. Y siguieron. Amistad. Bueno, supongo que así se va aprendiendo en esta vida, ¿no? Amistad. Ay, no, sácate. Bueno, últimamente ando con una sensación bien extraña sobre los vuelos. Ya de por sí daba como que quickie estar en el aire, ¿no? Pero, puya, que pasen tragedias me hace sentir mal, realmente. Es como esto nosotros no deberíamos tocar el cielo. Nosotros no deberíamos estar flotando en el aire. Me hace sentir extraña, ¿no? Y que en tantos momentos de la vida hayan cosas tan extrañas con la aviación, se me hace como, Eren, hay que verificar, porque me impresiona cómo la gente dice, che, mira, esto no estaría funcionando, esto y esto me parece que está mal, y el resto de humanos es como, ¿quién te preguntó? Hay que seguir. Y se suben y siguen. Se me hace raro, se me hace extraño. A pesar de que el TC-48 era un veterano de misiones exigentes, como en la Antártida, su mantenimiento no había sido el ideal y ya tenía programada una entrada a talleres para principios del año siguiente. La madrugada del 3 de noviembre de 1965, las dos aeronaves despegaron de la base aérea de Howard en Panamá, con apenas 6 minutos de diferencia. El destino era San Salvador, un trayecto de 1.150 kilómetros sobre el Mar Caribe. El clima era hostil, con lluvias intensas, fuertes turbulencias y visibilidad casi nula. A los pocos minutos de vuelo, el radiooperador del TC-48 emitió un mensaje desesperado informando que el motor número 3 estaba envuelto en llamas y que el motor número 4 se había detenido. Estaban volando solo con un ala operativa en medio de una tormenta feroz. ¡Qué horror! Álvaro Proti, un piloto de un avión comercial que pasaba por la zona, escuchó la emergencia y les aconsejó desviarse hacia la pista de Puerto Limón, en Costa Rica, ya que era el lugar más cercano y seguro para un aterrizaje forzoso. A las 7:05 de la mañana se registró el último contacto radial del TC-48. La tripulación informó que sobrevolaba la zona de Bocas del Toro y que intentaba dirigirse hacia Puerto Limón. En ese momento, el avión volaba a una altura peligrosamente baja y luchaba por mantenerse en el aire con una carga pesada de pasajeros y combustible. Después de aquel mensaje, la radio quedó en silencio. Mientras tanto, el avión compañero, el T-43, continuó su ruta hacia El Salvador sin desviarse para asistir a sus compañeros. Al aterrizar a los cadetes del primer avión, se les ocultó inicialmente la gravedad de la situación, mientras en Argentina las familias ya comenzaban a recibir llamadas confusas que solo hablaban de una pérdida de contacto. El misterio del avión de los cadetes estaba tan solo naciendo. Tras el último contacto radial, la búsqueda oficial se activó con rapidez, pero terminó de forma abrupta. La Fuerza Aérea Argentina, respaldada por informes estadounidenses, sostuvo casi de inmediato que el avión se había desplomado en el Mar Caribe y que sus ocupantes
habían sido devorados por los tiburones. Exactamente, con esas palabras. Para sustentar esta versión, presentaron supuestas pruebas halladas en el agua, como chalecos salvavidas, botes y algunas gorras. Sin embargo, las familias notaron rápidamente que algo andaba mal con esa explicación. Los supuestos elementos rescatados no coincidían con el equipo reglamentario del avión, tenían colores distintos a los originales, y lo más sospechoso de todo era que emanaban un fuerte olor a naftalina, como si hubieran sido sacados de un depósito y no del océano. Encima la explicación, tipo, ay, cayeron en el medio del mar, se lo comieron los tiburones. Ajá, chapo, rari. Es que, ¿y esto qué fue? O sea, estoy tratando de como que procesar. ¿Qué se supone que querían hacer? Como que no terminó de entrar en mi cabeza la idea de lo que quisieron hacer. Dijeron, encontramos esto es evidencia. Lo que sabemos es que el avión cayó al mar, al océano. Vinieron los tiburones y se los comieron. Miren esta ropa que huele a naftalina. Eso sacamos de... ¿Qué se supone que quisieron hacer? Supongo que quisieron cubrir que el avión estaba funcionando para la verga, ¿no? Pero... rari, muy extraño. Las autoridades también aseguraron haber recuperado del mar la cédula de identidad de uno de los cadetes llamado Oscar Buistas y se negaron inicialmente a entregarla, alegando que estaba deteriorada por mordeduras de tiburones. Pero cuando la familia finalmente pudo ver el documento, este se encontraba intacto. ¿Esta gente habrá visto un tiburón alguna vez en su vida? Y el destrozo que hacen cuando muerden. ¿No? No es como mordida de perrito. ¿No? Creo que ni el perro más fuerte en pinche tierra va a ser, ¿no? Una mordida tan desastrosa como la de un tiburón. Pero bueno. Y encima, ¿por qué decir como que, ah, no, está destrozada? Y después entregarle esto. No tiene ningún puto sentido. Finalmente pudo ver el documento, este se encontraba intacto. Años después, un peritaje realizado por la Gendarmería Nacional confirmó algo bastante inquietante. Aquel documento nunca había estado en contacto con agua salada. Resultó que el cadete, por temor a perder sus pertenencias, le había entregado el documento a un compañero del otro avión antes del despegue. Estas manipulaciones sembraron una desconfianza muy profunda y llevaron a los padres a rechazar los pésames oficiales, convencidos de que el Estado les estaba ocultando la verdad. Mientras que la versión oficial se desmoronaba, en la espesa selva de Costa Rica comenzaban a brotar testimonios de pobladores de la zona de Talamanca y del valle del río Estrella, quienes aseguraron haber visto un avión gris de 4 motores volando a una muy baja altitud, perdiéndose entre las nubes y las montañas. Tal vez el testimonio más impactante fue el de un niño indígena llamado Rafael, quien antes de morir en un hospital local a causa de peritonitis, relató haber visto en lo profundo de la selva a mucha gente igual, con pelo corto, describiendo un campamento improvisado a 1 o 2 días de caminata desde un rancho que él conocía. A pesar de estas pistas, el gobierno argentino de la época se mostró hostil ante cualquier intento de búsqueda terrestre, llegando incluso a presionar a las autoridades de Costa Rica para que les retuviera los pasaportes a los familiares que hicieran el intento de internarse en la selva por su cuenta. El comportamiento de la tripulación del otro avión, el T-43, también dejó bastantes dudas. Aunque su tripulación escuchó la emergencia, continuó su ruta hacia El Salvador sin desviarse, argumentando que no era obligatorio regresar en esos casos. Décadas más tarde, un operador de radio de ese mismo vuelo reveló que después de recibir el pedido de auxilio del TC-48, sus superiores le ordenaron callarse y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Amistad, ¿qué onda esto?
¿Qué onda con esto? Oh, pucha, es rarísimo. Es muy extraño, pero ¿quién chingados iba ahí arriba? Tengo muchas dudas. Y por si este caso no tuviera suficiente aura conspirativa, los expedientes oficiales terminaron perdiéndose en 1980 durante un derrumbe en un ala del edificio Cóndor, algo que muchos han cuestionado y con justa razón. La búsqueda, iniciada por los padres de los cadetes, con el tiempo, fue heredada por sus hijos y nietos, que se negaron a dejar que este caso se olvide. Entre ellos destaca Cecilia Viverti, hija del segundo piloto, quien emprendió múltiples expediciones a la selva de Costa Rica, costeando cada intento con sus propios recursos. En esas travesías contó con el apoyo de Wilfredo Rojas, un geólogo costarricense que dedicó más de 20 años de su vida y 28 expediciones a buscar el avión perdido de forma desinteresada, movido únicamente por la curiosidad de una historia que le contó su maestra cuando él era niño. La selva de Talamanca, sin embargo, es un terreno inhóspito, donde la vegetación es tan densa que se puede estar a pocos metros de los restos del avión sin poder verlos, y donde avanzar tan solo unos cuantos kilómetros puede requerir de bastantes horas de esfuerzo con machete en mano. Este misterio alimentó una serie de mitos y leyendas, como la del indio Porfiador, un hombre que supuestamente había encontrado los restos del avión y asesinado a 3 sobrevivientes para robarles, aunque después de ser detenido no se halló ninguna prueba ni pertenencia de los cadetes en su poder. También circuló el rumor de que el avión estaba transportando cajas de madera llenas de oro o de explosivos, basándose en un hallazgo que nunca fue confirmado de cajones quemados en la selva. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Argentina reabrió el caso entre el año 2008 y el 2015 a través de los operativos llamados Esperanza. Estas misiones utilizaron sonares de barrido lateral en el mar y patrullas terrestres especializadas, pero de nuevo, los restos no fueron encontrados. Han pasado 60 años desde aquella trágica madrugada, y el TC-48 sigue siendo hasta ahora el mayor enigma de la historia de la aviación argentina. Tremendo. Amistad. ¿Qué se supone que quisieron hacer con esto? Porque se puede entender que haya un fallo en un avión, que lo hayan pasado por alto, ¿no? Tipo, bueno, continuemos. Pero evidentemente hubo más cosas acá que siento que no están contadas y nunca van a ser contadas, porque esto ya está bien enterrado, o sea, 60 años de esto, y estamos en la nada igualmente, ¿no? Esto fue muy raro. Esto fue muy extraño. Siento que tal vez, no sé, transportaban a una persona de la que se querían deshacer o algo por el estilo. Porque está bien raro, sinceramente. Y encima todo el mundo ignorando. Y más gente diciendo como que, sí, a la verdura. A ignorar a esta gente. Y ya, ¿por qué? Rarísimo. Es muy, muy raro. Es muy extraño. Y encima el hecho de que nada, por ahí la bronca era con una sola persona. Pero el hecho de arriesgar vidas de tantas personas juntas arriba de un avión se me hace rarísimo. Muy, muy extraño. Y ahí quedó. O sea, y anda a encontrar encima restos en estos momentos, tipos 60 años. ¿Saben lo que es la vegetación en 60 años? Güey, las plantas literalmente... A mí algo que me fascina y me asusta de la naturaleza es que si los humanos desapareciésemos hoy día, amistad, la vegetación se comería absolutamente todo lo que creamos, ¿no? Porque así funciona la pinche naturaleza. La verdad, se comería absolutamente todo desaparecería, ¿no? Estaría debajo, enterrado, pero como que... Yo creo que si fallecemos hoy día y spawneamos de repente en 100 años, nosotros no veríamos, tipo, físicamente muchos lugares, porque, weón, a veces no les pasa encontrar una planta saliendo del medio del asfalto, ¿no? Tener toda tu calle asfaltada y sale de ahí, de la nada, pasto, weón. Es que la naturaleza reclama absolutamente todo de nuevo. Y puya, estamos hablando de que se perdió un avión en la selva. Anda a encontrar eso después de tanto tiempo. Es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil.
Hola, hacemos una pequeña pausa para recordarte que si estás disfrutando este contenido, también tenemos mucho más en otros canales como Historias de Mundo Creepy, donde contamos los relatos más escalofriantes vividos por nuestra audiencia, y en Creepypastas de Mundo Creepy narramos historias aterradoras escritas por nosotros. Todo esto disponible en YouTube o también en tu plataforma de podcast favorita. Muchas gracias y continuamos con el contenido. La desaparición de Loan Peña. Oh, amistad. De lo que hablé al principio. Este está reciente, flautas. Está reciente y está turbio. Aquellos que conozcan el canal de más tiempo sabrán que normalmente evitamos hablar de casos demasiado recientes, especialmente cuando involucra a menores de edad, pues son historias que siguen abiertas, donde hay familias que todavía están esperando una respuesta. Sin embargo, el caso de Loan Peña se ha convertido en algo tan grande y tan inquietante que sentimos que era importante incluirlo, aunque claro, siempre con el debido respeto y prudencia que merece. El 13 de junio del año 2024, en una pequeña zona rural conocida como El Algarrobal, en la provincia de Corrientes, Loan Danilo Peña, de 5 años, llegó junto a su padre a la casa de su abuela para participar en un almuerzo familiar. Después de comer, varios adultos y algunos niños decidieron caminar hacia un naranjal ubicado aproximadamente a 500 metros de la casa. Entre ellos estaban Loan, su tío Antonio Benítez, una pareja amiga llamada Daniel Ramírez y Mónica Millapi, además de otros menores. A la 1:52 de la tarde se tomó una fotografía que después se volvería una de las imágenes más conocidas de este caso. En ella se puede ver a Loan caminando hacia el naranjal junto al resto del grupo. Esta fue la última vez que alguien lo pudo fotografiar. Según las declaraciones posteriores, una vez que llegaron al lugar, los niños comenzaron a jugar mientras los adultos permanecían cerca. Algunos testigos dijeron haber visto a Loan corriendo, otros afirmaron que estaba junto a los mayores y algunos más aseguraron que simplemente, de un momento a otro, dejaron de verlo. Lo extraño es que nadie pudo explicar exactamente cuál fue el momento en el que desapareció. Cuando se percataron de su ausencia, los familiares empezaron a buscarlo entre los árboles, después en los alrededores del campo y finalmente dieron aviso a las autoridades. En pocas horas, la zona se llenó de policías, perros de rastreo, drones y grupos de búsqueda que recorrieron miles de hectáreas de terreno agreste y pantanoso. Al inicio, la hipótesis principal era que Loan simplemente se había perdido en el monte. Sin embargo, casi desde el inicio hubo detalles que no terminaban de encajar. La propia madre del niño llegó a declarar públicamente que creía que alguien se lo había llevado. El padre también dijo que algo no le cerraba y cuestionó por qué habían llevado al niño tan lejos sin darle aviso. Mientras tanto, comenzaron a surgir contradicciones entre las personas que estuvieron en el naranjal junto a Loan. Un día después de la desaparición, apareció uno de los botines del niño en una zona lodosa, a varios kilómetros de la casa de la abuela. Durante un tiempo aquello fue visto como una prueba de que el niño se había perdido en el campo. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, las autoridades comenzaron a sospechar algo mucho más inquietante, que el botín había sido colocado ahí deliberadamente para desviar la búsqueda. Y este no fue el único giro extraño en este caso, pues conforme las pericias avanzaban, los investigadores comenzaron a enfocarse cada vez más en los adultos presentes durante aquel almuerzo. La situación empeoró cuando perros de rastreo detectaron rastros odoríferos compatibles con Loan dentro de la camioneta Ford Ranger perteneciente a María Victoria Cayllaba y su esposo Carlos Pérez, otra pareja cercana a la familia que también había estado ese día en la reunión. A partir de ese momento, el caso dejó de ser investigado como una simple desaparición accidental y la justicia comenzó a trabajar bajo la hipótesis de una posible sustracción y ocultamiento del menor. Con el paso de las semanas, prácticamente todas las personas que estuvieron presentes durante el almuerzo terminaron siendo detenidas o se pusieron bajo investigación. Entre ellas estaban Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Cayllaba, Carlos Pérez e incluso Walter Maciel, el comisario local encargado inicialmente de coordinar la búsqueda de Loan.
Pero mientras esta investigación avanzaba más, todo se volvía también más confuso. Los testimonios comenzaron a cambiar constantemente. Algunos sospechosos modificaron horarios, versiones y recorridos. Los registros telefónicos comenzaron a mostrar llamadas y comunicaciones que no podían explicar durante las horas en las que Loan desapareció. También aparecieron acusaciones de manipulación de evidencia y posibles intentos de encubrimiento. Uno de los momentos más extraños ocurrió cuando Laudelina Peña, tía de Loan, declaró que el niño había sido atropellado accidentalmente por Cayaba y Pérez y que después habrían ocultado el cuerpo. Sin embargo, Ahí está. Voy a decirme... oh. Me pone mal realmente este caso. Todos los casos que tienen que ver con niños me ponen mal. ¿Puedes decirme cómo no vas a sospechar de toda esta gente? De absolutamente todos los que estaban ahí. ¿Cómo? Es que, amistad, por ahí uno quiere decir, bueno, no. No hay que estar hablando, no hay que estar diciendo, no hay que estar contando, no hay que... No, tipo, no hay que poner sospechas donde no las hay, pero realmente es la primera... No es la primera vez, pero es de esas pocas veces en donde... Dale, están mintiendo todos. No hay ni uno que esté diciendo algo concreto, no hay... es rarísimo. He visto videos de entrevistas en donde los tíos se están cagando de la risa, ¿no? Como que se tomaron todo muy a la ligera. Hubo una puta vieja. Ay, perdón. Pero creo que era la abuela a la que le encontraron no sé cuánta cantidad de celulares. Una puta vieja seca, amistad, que no se puede ni mover. Y la doña con una cantidad de celulares enfermizos, todo funcionando. Era como, no puede ser más sospechoso, ¿no? No puede ser más sospechoso. Y yo digo, si vos... A esto voy, ¿no? Porque capaz que me llame paranoica. Pero no quiero pensar que la familia hizo algo malo, pero es lo que la intuición te hace pensar, que la familia hizo algo realmente malo. Pero digo, una familia viviendo en un lugar muy remoto, ponele que vendieron a su hijo, ¿no? ¿Por qué vas y haces una denuncia? ¿Qué es lo que están buscando? Supongamos que simplemente era gente mala que sí, bueno, que dijeron, bueno, voy a darle a mi hijo a alguien a cambio de dinero. Ponele. ¿Vos por qué harías una denuncia? Si hay un trato ahí en el medio. ¿No? No sé, es raro. Es extraño. En el caso de que hayan atropellado al niño y lo hayan enterrado, ¿por qué haces una denuncia? Si evidentemente todos los adultos que estaban ahí estuvieron de acuerdo en que si atropellaron a la criatura, le iban a enterrar, para que nadie se dé cuenta. Es que no importa lo que digan, absolutamente todo lo que dicen es raro, es muy extraño. No puedo entender, y me da mucha pena realmente, no puedo entender qué mierda fue lo que hicieron y cuál era el objetivo de hacer lo que hicieron. O esta cuestión de que, bueno, realmente sí desapareció. ¿Por qué tanta gente? Porque ponele que sí, desapareció el niño. Se lo llevaron, nadie se dio cuenta, ¿no? Había un enfermo, un degenerado por ahí, weón, un cagado de la cabeza, esperando que el niño se distraiga. El niño se distrajo en un momento, la gente no le prestó atención y estas cosas pasan en un segundo. Se llevaron al niño. Van y ponen una denuncia. ¿Por qué todos dicen cosas distintas? ¿Por qué no hay ni uno que cuadre un poquito con lo que se está investigando? Como que nadie sabe nada. Nadie vio, nadie escuchó, nadie sabe horarios, nada. Y no estamos hablando de que se te desapareció una media, estamos hablando de que se te desapareció tu hijo, tu sobrino, tu vecinito, alguien que es cercano a vos y te preocupa. ¿Por qué nadie concuerda con lo que está diciendo? Se me hace muy extraño y me hace pensar de que acá hay algo re turbio que están queriendo tapar y se están haciendo todos los remil pelotudos y siento que va a quedar en la nada también. Y me da pena que quede en la nada. Laudelina Peña, tía de Loan, declaró que el niño había sido atropellado accidentalmente por Cayaba y Pérez y que después habrían ocultado el cuerpo.
Sin embargo, tiempo después ella misma se retractó y negó esta versión, mientras las autoridades aseguraban que también existían indicios de su participación en el supuesto plantado del zapato encontrado en el lodazal. Tras esto, la investigación se convirtió en un enorme rompecabezas repleto de contradicciones, movimientos extraños, llamadas sospechosas y versiones enfrentadas entre personas que, hasta ese día, supuestamente, eran cercanas entre sí. Con el tiempo, incluso apareció un segundo grupo de acusados, personas vinculadas a una organización llamada Fundación Dupuy, quienes fueron investigados por presuntamente haber manipulado testigos, alterar declaraciones y entorpecer la causa mientras decían colaborar con la búsqueda. La cara de todos, de absolutamente todos, uno más chanta que el otro. Una cara de mentirosos, una cara de cagadores, absolutamente todos, no salva ninguno. Pero incluso después de cientos de rastrillajes, allanamientos, detenciones y peritajes, la pregunta más importante todavía no tiene respuesta. ¿Dónde está Loan? En marzo de 2026, casi 2 años después de su desaparición, la Fiscalía presentó una reconstrucción oficial del caso, donde sostiene que Loan habría sido apartado deliberadamente de la custodia de su padre durante el almuerzo familiar, y después ocultado, posiblemente utilizando la camioneta del matrimonio Pérez Cayaba. Además, la investigación sostiene que varias de las pruebas y movimientos posteriores habrían sido coordinadas para desviar la atención y dificultar la búsqueda. Aún así, el paradero del niño sigue siendo completamente desconocido. Actualmente hay 17 personas acusadas en distintas líneas de investigación, y este caso continúa avanzando hacia el juicio oral mientras las autoridades siguen reconstruyendo lo ocurrido aquella tarde en el Naranjal. Para mayo de 2026, la fecha en la que se está realizando este video, tanto jueces como fiscales y familiares regresaron nuevamente a la casa de la abuela y a la llamada Zona Cero para intentar entender cómo desapareció Loan sin que nadie pudiera explicar realmente qué fue lo que pasó. Esperamos que algún día este caso finalmente se pueda resolver, no solo para que exista justicia, sino para que la familia de Loan pueda tener una respuesta después de tanto tiempo viviendo entre la angustia y la incertidumbre. Tampoco confío en la familia. No confío en nadie, weón. Están todos cagados de la cabeza. De hecho, ahora mismo, hoy, ¿no? Está el juicio por Loan, ¿no? De hecho, tengo acá en Infobae, juicio por Loan concluyó la primera audiencia tras una jornada de tensión. Cuartos intermedios y por acusados que apareció por Zoom. Comenzó con la lectura de cargos a los 17 acusados y una serie de interrupciones. La situación más llamativa se dio cuando uno de los imputados se presentó de manera remota tras haber sido declarado en rebeldía. Hay 17 acusados, 30 abogados defensores y cerca de 200 testigos. Chingada madre. Es que, puya, es muy largo para leer esto, pero sí hay harto texto. Triste, bueno, muy triste, la verdad, que, de nuevo, es que todo es muy raro. Yo no sé si esto fue tipo, hay casos acá en Argentina sobre ajustes de cuentas en donde la gente se lleva a los niños de la familia, ¿no? Está el caso de esta chica, Camila se llamaba, Micaela. Puya, fue el primer caso que realmente me choqueó y que sin que nadie diga nada, vos te das cuenta de que toda la familia está involucrada en algo turbio. Y esta familia está involucrada en algo muy turbio. Hay algo rarísimo que apesta realmente sobre este caso. Acá hay algo muy raro, muy extraño, ¿no? No se siente normal. No voy a decir que no es normal porque no lo sé, pero de que no se siente normal, no se siente normal. Se siente que algo está muy podrido y que por culpa de X persona, todo esto salió a la luz cuando siento que todo esto realmente tuvo que haber quedado como que en silencio, pero por ahí alguien no estuvo de acuerdo y por eso se sabe todo esto. Pero no deja de ser raro, turbio, extraño, la gente que está involucrada, cómo
todos se contradicen, dicen una cosa y luego dicen otra, gente que no está de acuerdo, siempre sale más gente acusada, hay muchas cosas raras y turbias. Lo de poner el botín, acá en este caso también hablando sobre brujos, magos y videntes, hubo un montón de gente y lamentablemente con el tiempo estas cosas se hacen muy virales y no importa dónde seas, cuando un caso es muy turbio y no te cierra por ningún lado, realmente como que llama la atención en todos lados, ¿no? Y sale gente a decir muchas estupideces. De hecho, hubo videntes en TikTok, gente que decía, güey, yo estoy viendo ahora que el niño está en tal lugar y que decís, ¿por qué mierda le hacen caso a esta gente? Lo que deberían hacer es agarrar a toda la puta familia y encerrarlos a uno por uno aparte y que cuenten todo. Siento que es algo que no se hizo, como que todos contaban algo uno encima del otro, culpaba a este y este a este, y después todos se echaban la culpa y nadie se echaba la culpa. Y es muy raro, es muy extraño. Siento que también como que estuvo todo muy entorpecido y que nada, la verdad es que es muy turbio este caso, es muy extraño y muy raro y me da mucha pena porque lo que te hace perder la esperanza es la cantidad de tiempo, ¿no? El hecho de no encontrar un cuerpo no quiere decir que esa persona esté viva, lamentablemente. Y me da la sensación de que cuando se destape esto, chingada madre, van a salir muchísimas cosas más turbias todavía. Qué feo, la verdad. Pobrecito, me da mucha pena. El avistamiento ovni de Trancas. La noche del 21 de octubre de 1963, en la localidad de Villa de Trancas, Tucumán, comenzó lo que se convertiría en uno de los casos de avistamientos ovni más documentados y sorprendentes de Argentina. Todo inició en la finca Santa Teresa, donde la familia Moreno se encontraba reunida. Yolie Moreno, de 23 años, y su hermana argentina de 28, habían llegado desde Rosario, junto a sus hijos pequeños para visitar a sus padres, Antonio y Teresa, y también a su hermana mayor, Yolanda. Los esposos de las hermanas, quienes eran oficiales del ejército, se encontraban en maniobras militares y pasarían por la zona en tren durante la madrugada. Tras una cena temprana, Yolie alimentaba a uno de sus bebés. Sin embargo, cerca de las 9 de la noche, la empleada doméstica de 15 años, Dora Guzmán, entró exaltada a la casa. Ella aseguraba haber visto luces extrañas sobre el terraplén del ferrocarril, situado a unos 200 metros de la vivienda. En un inicio, las hermanas Moreno no dieron importancia al relato de la joven. Yolanda pensó que podría tratarse de un ómnibus circulando por la zona, mientras que Yolie y Argentina continuaban con sus tareas habituales. Ante la insistencia de Dora, finalmente salieron al patio para observar el horizonte. Lo que vieron ahí las dejó sorprendidas. Había 5 fuentes de luz intensa. Se encontraban distribuidas frente a la finca, separadas entre sí por unos 100 metros. 3 de ellas estaban justo al frente, mientras que las otras 2 se situaban hacia el noreste. Estas luces se encendían y apagaban de manera intermitente, proyectando potentes haces de luz que iluminaban el gallinero y gran parte de la propiedad. En la penumbra de las vías del tren, las mujeres vieron un gran tubo alargado que emitía una luz compacta y fluorescente. Alrededor de ese objeto, notaron el movimiento de unas 40 siluetas con forma humana que se desplazaban de un lado a otro, como si estuvieran realizando algún tipo de trabajo técnico o reparación. Me encanta, se le cayó el ovni. Es que siempre me imagino cosas raras, tipo... Esto lo menciono varias veces, pero imagínate que, pucha, ¿no? Sos un alienígena, ponele, y a mitad de tu recorrido por la Tierra se te rompe algo y sos un papá alienígena, weón, tratando de arreglar tu vehículo espacial. Se me hace loca la imagen. Y me imagino a Franchella, obviamente. Realizando algún tipo de trabajo técnico o reparación. La primera teoría de la familia fue que se trataba de un accidente ferroviario
o de una cuadrilla de operarios trabajando en las vías. No obstante, el miedo comenzó a apoderarse de ellas cuando recordaron que habían ocurrido recientemente algunos conflictos con guerrillas rurales en la zona de Tacorralo, al sur de la provincia. Temieron que fuera un acto de sabotaje contra el tren militar en el que viajaban sus esposos esa misma noche. En medio de aquella incertidumbre, una de las hermanas recordó haber leído noticias sobre platillos voladores y sugirió que tal vez aquellas luces podrían tratarse de algo fuera de este mundo. Armadas de valor, Joliet, Yolanda y Dora decidieron acercarse hacia la tranquera para identificar a los intrusos, pensando incluso que podría ser la camioneta de un peón de la finca. Al llegar a escasos 8 metros de distancia, una luz cegadora se encendió de golpe, revelando lo que había realmente ahí. No se trataba de ninguna camioneta ni de ningún vehículo conocido. Era un objeto metálico con forma de disco de al menos unos 8 metros de largo por 3 de alto, que se balanceaba silenciosamente a pocos metros del suelo. Mientras tanto, la joven Dora, que se encontraba unos pasos más adelante, sintió que el resplandor quemaba su piel. Presas del pánico, las mujeres corrieron de regreso a la vivienda y se encerraron junto al resto de la familia, asegurando puertas y ventanas. Al revisar a Dora, Argentina y Yolanda notaron que su rostro y brazos estaban enrojecidos, aparentemente por la radiación emitida por el objeto. A pesar de estar bajo techo y con las puertas cerradas, la familia se sintió vulnerable. Los potentes haces de luz blanca del exterior eran tan intensos que atravesaban las paredes, las rendijas de madera e incluso parecían brotar desde el mismo suelo de la casa. El aire se llenó de un potente olor a azufre que dificultaba la respiración, y para ese momento el ambiente era aterrador. Lo más inquietante fue el drástico cambio de temperatura, pues en pocos minutos habían pasado de unos 16 grados a superar los 40 grados Celsius. El calor era verdaderamente sofocante. Los niños, aunque permanecían en un sueño profundo y un tanto extraño del que no despertaban, estaban completamente empapados en sudor. En un momento de asombro y temor, Joliet Moreno decidió poner a prueba la naturaleza de aquellas luces y extendió su brazo hacia uno de los haces que estaba entrando en la habitación. Tan pronto como su piel tocó la claridad de la luz, aquel rayo se encogió y se retiró de inmediato, como si tuviera algún tipo de sensibilidad o control inteligente. Mientras la madre de las hermanas estaba rezando y los demás gritaban y corrían por los pasillos intentando seguir los movimientos del exterior, los animales de la finca presentaban un comportamiento totalmente extraño. Los 3 perros guardianes, que normalmente reaccionaban con furia ante cualquier extraño, estaban inmóviles y silenciosos. Las más de 100 gallinas del corral tampoco emitieron ningún sonido. El silencio era casi absoluto, de no ser por el zumbido constante de aquel objeto, un ruido similar al de un tubo fluorescente o una máquina encendida. A través de las rendijas observaron que 2 de las luces se enfocaban fijamente en un galpón trasero, donde guardaban un viejo tractor sucio y otras herramientas de trabajo. Esta situación duró unos 40 minutos, y durante todo ese tiempo, el objeto más cercano a la casa no dejó de expulsar un vapor blanco y espeso que se acumulaba en el suelo, ocultando la base de la nave y haciendo imposible determinar si estaba posada sobre la tierra o suspendida a muy baja altura. Finalmente, el objeto comenzó a moverse lentamente hacia el este. Los otros 4 objetos que se encontraban cerca de las vías del tren los siguieron. La familia Moreno observó cómo las luces se alejaban en la oscuridad de la noche, perdiéndose definitivamente en dirección a las sierras de Medina, a unos 25 kilómetros de distancia. Al amanecer, el peón que manejaba el tractor descubrió que la máquina, que antes estaba cubierta de tierra y grasa por el trabajo diario, ahora estaba completamente limpia, como si alguien la hubiera lavado minuciosamente durante la noche. ¡Amistad! Ay, no, qué vergüenza. ¿Se imaginan que vengan los alienígenas a limpiar sus cosas? No estaría de más, la verdad. Mi compu está llena de tierra. Pero, amistad, es que es loquísimo. Es muy raro este caso. Es que, amistad,
¿Le habrán hecho pruebitas así para ver la radiación? Siento que igual y que quedaron mal. Siento que exponerse a ese tipo de cosas te deja muy mal de salud por alguna razón. Limpia, como si alguien la hubiera lavado minuciosamente durante la noche. En el lugar donde el objeto principal había estado suspendido, quedó grabada una marca circular de 8 metros de diámetro que permaneció visible durante años. En ese sector, el pasto quedó quemado de tal manera que por mucho tiempo nada de lo que sembraba ahí lograba crecer. Además, esparcidas en un radio de 30 metros sobre un lote de arvejas, se encontraron miles de pequeñas bolitas de color blanco que se deshacían al tacto, convirtiéndose en un fino polvo. La noticia corrió rápidamente y pronto la finca Santa Teresa se llenó de periodistas y curiosos atraídos por el relato de la familia. La policía de Tucumán intervino de inmediato, custodiando el lugar durante varios días para preservar las evidencias. Para intentar esclarecer el origen de estos materiales, se solicitó la ayuda del Dr. Walter Tell, del Instituto de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Tucumán. Tras analizar aquel extraño polvo blanco, el experto determinó que se trataba de carbonato de calcio con un asombroso nivel de pureza del 96%, mezclado con restos de carbonato de potasio. Esta prueba física, sumada a los testimonios, convirtió el caso en uno de los más sólidos y respetados en la ufología mundial, siendo calificado por los investigadores como un hecho inatacable. La investigación... Es que, amistad, ¿cómo le decís que no a esto? ¿Cómo decís, no, este grupo de mujeres flashó cualquier cosa? Evidentemente pasaba algo muy, muy turbio, ¿no? Ay. Bueno, eso me hace pensar que tal vez algunos no son tan hostiles, ¿no? Que simplemente vienen a arreglar sus cosas. Para mí es eso. Están de paso. Están de paso, vienen a visitar, vienen a ver, se les rompió el vehículo, intentaron arreglarlo. Fueron a ver cosas, limpiaron algo, vieron sucio mientras se terminaba de arreglar y se fueron a su casa. Díganme que no suena eso. Por los investigadores como un hecho inatacable. La investigación reveló que la familia Moreno no fue la única en presenciar fenómenos extraños aquella noche. Aunque los vecinos más cercanos no vieron el objeto directamente, algunos, como Francisco Tropiano y el capataz José Acosta, afirmaron haber visto el cielo teñido de color anaranjado en la zona este cerca de la casa de los Moreno. La doctora René Vera, quien trabajaba en el hospital local, se encontraba caminando hacia la villa después de que su auto sufriera una avería, y cerca de las 11 de la noche vio pasar una flota de entre 40 y 50 cuerpos luminosos a baja altura. Según relató, el ambiente quedó tan impregnado de un fuerte olor a azufre que estuvo a punto de perder el conocimiento en medio del camino. Jolie Moreno, quien con el paso de los años se convirtió en la única testigo directa capaz de relatar lo ocurrido, aseguró que investigadores de la NASA se acercaron a ella para estudiar este caso con profundidad. Se afirma que los detalles de esta experiencia tucumana sirvieron de inspiración directa para algunas escenas de la película Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg. Aquella noche de 1963 no solo cambió la vida de una familia, sino que dejó una huella imborrable en la historia de los misterios sin resolver de Argentina y también del mundo. Locura. Una locura. Amistad. ¡Ay, no! ¡Qué traumático! Porque yo lo pienso como... si lo vive otra persona, qué chido. Si me pasa a mí, me muero, boludo. Me da algo. Me da un patatú. Si me pasa a mí, me da un patatú, boludo. No, me quedo traumatizada. Nunca más vuelvo a salir de mi casa. Es que, amistad... En la fantasía, qué chido. Pero en la vida real, amistad, no. Sácate. Qué maldito... miedo, la verdad. Igual debe ser, ¿no? Con el paso del tiempo y el procesamiento de la situación en tu cerebro, debe ser como que, esta experiencia es súper rara, pero chida. Pero, claro, con el paso del tiempo, escucharla es fascinante, ¿no? Es una locura. Pero, claro, vivirla debe ser una cosa rarísima. Es que abrir tu cerebro a... Una cosa es pensar, bueno, sí, tal vez hay seres de otro mundo visitándonos. Lo normal, podemos pensarlo, podemos estar muy seguros de que sí,
Pero otra cosa es cruzarte con eso, ¿no? Siento que la experiencia cambia, la experiencia cambia totalmente de simplemente escuchar cosas o ver cosas en la lejanía a tenerlo tan cerca y encima que te persigan. No, ay, no, sácate. El misterio de El Loco de la Ruta. El 1 de julio de 1996, unos transeúntes encontraron un cuerpo debajo de un puente, a un costado de la ruta 226, cerca de Mar de Plata. Era el cuerpo de Adriana Jacqueline Fernández, una joven uruguaya de 27 años que trabajaba como artesana y ocasionalmente también ejercía la profesión. Estaba desnuda y había sido estrangulada. En ese momento, nadie se imaginaba que este hallazgo sería apenas el comienzo de uno de los casos criminales más extraños y confusos en la historia de Argentina. Meses después, apareció otra víctima, luego otra más. Algunas eran encontradas abandonadas cerca de carreteras o terrenos baldíos. Otras simplemente desaparecían y nunca volvían a ser vistas. Poco a poco, comenzaron a surgir patrones inquietantes. Muchas de las víctimas eran trabajadoras sexuales. Varias habían sido vistas por última vez durante la madrugada y en distintos casos los cuerpos presentaban señales de violencia extrema. Uno de los asesinatos más perturbadores ocurrió meses después, ese mismo año, cuando el cuerpo de María Esther Amaro apareció mutilado a un costado de la ruta. En su espalda, alguien había cortado cuidadosamente la palabra "da". Meses más tarde, cerca de la ruta 88, aparecieron partes del cuerpo de otra mujer llamada Viviana Espíndola. Luego vino el caso de Mariela Jiménez, cuyo cadáver también había sido mutilado. Para entonces, el miedo ya comenzaba a extenderse por Mar de Plata. La prensa empezó a hablar de un posible asesino serial y así nació el nombre que terminaría aterrorizando a toda una ciudad: El Loco de la Ruta. Durante años, el caso ocupó titulares en toda Argentina. Noticieros hablaban de un hombre que recorría las carreteras durante la noche buscando mujeres vulnerables, alguien que secuestraba, asesinaba y abandonaba cuerpos cerca de las rutas sin dejar ninguna evidencia. Algunos testigos hablaban de un tipo calvo y corpulento. Otros mencionaban camionetas sospechosas rondando la zona roja de la ciudad. También hubo quienes aseguraron haber escapado de ataques similares. Entre 1996 y 1999 se le atribuyeron al Loco de la Ruta al menos 14 casos entre asesinatos y desapariciones. Algunas víctimas fueron encontradas desnudas, otras muertas y varias jamás aparecieron. El miedo creció tanto que incluso participaron investigadores franceses, especialistas del FBI y hasta videntes. La policía creó una división especial enfocada en homicidios seriales y la ciudad comenzó a vivir bajo la sensación de que un depredador recorría las carreteras durante las noches. Pero conforme avanzaban las investigaciones, empezó a surgir un enorme problema, ya que no todos los casos encajaban perfectamente entre sí. Las autopsias revelaban diferencias importantes en algunos asesinatos. No todas las víctimas habían sido asesinadas de la misma manera. No todas presentaban las mismas mutilaciones y ciertos detalles parecían demasiado diferentes como para poder atribuirlos a una sola persona. Fue entonces cuando empezó a aparecer una teoría todavía más oscura, que tal vez el Loco de la Ruta nunca había existido. Con el paso del tiempo, distintas investigaciones judiciales empezaron a señalar la posible existencia de una red de corrupción formada entre policías, proxenetas y personas vinculadas al control de la producción en Mar de Plata. Qué raro. Qué raro. Qué raro la policía metida en cosas raras. Más cuando tiene que ver con el trabajo sualcé, ¿no? Con marcar límites, los proxenetas, ¿no? Qué raro, qué extraño. Lo digo para el que no lo sabe, como que en Argentina siempre, siempre, siempre hubo este tipo de conflicto con la policía, tipo, nosotros te cuidamos de ciertas cosas, te protegemos de ciertas cosas, pero hay que pagar la tarasca.
de toda la vida. Están muy involucrados, no digo que todos, pero sabido que de toda la vida están como que muy involucradas estas personas con la prostitución. Entonces, claro. Y qué raro que siempre estén metidos ahí en el medio, ¿no? Que no digo todos, pero siempre la policía. Proxenetas y personas vinculadas al control de la prostitución en Mar del Plata. Algunas trabajadoras sexuales denunciaron que ciertos policías les cobraban dinero semanalmente para poder dejarlas trabajar. Quienes se negaban presuntamente sufrían amenazas o directamente eran víctimas de violencia. De pronto, este caso dejó de parecer únicamente la historia de un asesino serial y ahora también había sospechas de encubrimientos, corrupción y posibles mafias involucradas. El entonces juez, Pedro Federico Hooft, llegó a sostener públicamente que para él, el famoso asesino serial era en gran parte un invento mediático que ayudó a cubrir distintos crímenes cometidos por varias personas. Según esta hipótesis, el mito de El Loco de la Ruta sirvió para meter múltiples asesinatos diferentes dentro de una sola historia y así evitar que se investigaran conexiones más profundas. Claro, exactamente. Exactamente. Y es que súper suena eso, ¿no? Claro, ¿qué hacemos? ¿Responsabilizamos a las personas de actos horribles que están cometiendo? ¿O inventamos un loco que no existe, para que nadie mire directamente a la policía, que nadie voltee directamente al lugar en donde están sucediendo estas cosas? Lo normal de toda la vida. ¡Ah, qué horror! Bueno, ya para mí debe ser como que medio no, bastante jodido el trabajo sexual de esta manera, ¿no? Debe ser algo muy, muy complicado de hacer para que venga gente a amenazarte, que venga gente, ¿no? Porque decisiones, cada quien, güey. Cada quien vela por lo que hace, ¿no? Uno sabrá o no qué es lo que está haciendo con su vida. Uno no puede ir por la vida diciendo, pero ¿por qué estás haciendo esto? Si no está hiriendo a nadie realmente, ¿no? Y si toma sus precauciones y así. El trabajo sexual, no sé, no se me hace una locura. Simplemente se me hace riesgoso. Se me hace riesgoso, porque lo es, sinceramente, ¿no? Para la persona que está trabajando y para la gente que contrata el servicio, es peligroso para ambos. Uno nunca sabe cuando te... Ahí tienen a la Eileen Wuornos amistad, ¿no? Entonces, nunca hay que fiarse. Pero ya de por sí es como que medio jodido la vida de la noche, de trabajar de esto, y que puya. Tener gente atrás del tiempo de dame plata, dame plata, dame plata, ¿no? Que te amenacen, que te puteen, que te traten como la mierda, porque realmente las personas consumidoras del servicio no son personas muy sanas mentalmente, digamos la verdad. Hay gente que sí, chido, todo bien, listo, te pagué, hicimos la weá y sigo con mi vida. Y hay otras personas que realmente están muy chifladas, ¿no? Entonces, claro, hay que tener ojo en todos lados y así va a tener gente como policías, ¿no? Que yo entiendo que en algunos lugares puede que sea ilegal o que no esté bien visto ejercer la weá, pero que haya policías cobrándote o llevándose, porque esto es muy común, levantando a una diciendo, bueno, dale, vamos, hacemos la cochinada y después te pago y se la llevan y no las traen más, ¿no? ¿Y vos a quién va a ir a reclamar si es un policía el que te está llevando? ¿A qué lugar vas? ¿Se entiende? Es muy turbio este trabajo por el hecho de que hay mucha gente involucrada y que todos se solapan entre todos. Entonces, claro, ¿a qué lugar concurrís en ese momento? Y estamos hablando 90, finales de los 90. Y encima, y además de todo esto, viene un grupo de gente y dice, hay un loco! ¡Hay un loco! Jack el Destripador. Y decís... ¿Y vos te pensás que la gente que trabaja de la noche va a salir a decir, che, me parece que es la policía? No, porque la verdad que gente que está atada de mano y pie no puede decir mucho. Es muy complicada esa vida, amistad. Muy mucho. Sola historia y así evitar que se investigaran conexiones más profundas. Sin embargo, otros investigadores jamás estuvieron de acuerdo con esto.
El reconocido criminólogo Osvaldo Raffo, uno de los forenses más importantes de Argentina, estaba convencido de que, al menos, algunos de los primeros casos sí mostraban una serialidad clara. Los cuerpos abandonados cerca de rutas, los aseguramientos, las mutilaciones y ciertos patrones repetitivos parecían demasiado específicos como para poder ser una simple coincidencia. Esto es lo que ha mantenido este caso como algo tan confuso, pues mientras algunos investigadores aseguran que no existe ni existió un asesino serial, otros siguen convencidos de que los primeros crímenes sí tenían al mismo autor. Incluso existe la posibilidad de que ambas cosas sean ciertas, que sí haya existido un asesino serial real, pero que otros asesinatos completamente diferentes fueran aprovechados para alimentar el mito y ocultar otras redes criminales detrás de todo el caos. Con el paso de los años, hubo sospechosos, detenciones y condenas por algunos asesinatos relacionados con pero jamás se logró demostrar quién era realmente el loco de la ruta o si siquiera existió. Incluso... No, ¿viste? Y ahí iba a quedar. Y esto no se volvió a tocar nunca jamás en la maldita vida. Y nunca jamás en la maldita vida se va a volver a tocar, lamentablemente. ¿Era realmente el loco de la ruta o si siquiera existió? Incluso hombres como Celso Arrastía, un asesino condenado por matar mujeres, llegó a ser investigado como posible responsable, aunque jamás pudieron vincularlo a él ni a ningún otro definitivamente con toda la serie de crímenes. Por lo que hasta hoy nadie sabe con certeza si Mar de Plata realmente tuvo un asesino serial recorriendo las carreteras por la noche, o si el loco de la ruta fue simplemente el mito creado para encubrir algo todavía más perturbador. En todo caso, un asesino hay suelto. O varios. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Es que acá no hay, es todo peor. Lamentablemente. Porque uno diría, ¿qué es peor? ¿Tener un asesino serial o tener un grupo de personas que comete cada uno un asesinato y que están en la policía? Todos son terribles, ¿no? No hay manera de que de ninguna manera esto se vea bien. Para mí sí fue puro mito, ¿no? Puro mito. Fue como que, bueno, hay que encubrir a la gente que cometió estos delitos, finjamos demencia y digamos que un loco anda matando, ¿no? Total, ¿a dónde van a acudir las personas que trabajan de esto? ¿A la policía? Todos se iban a quedar callados. Son unas mierdas, boludo. La abducción de Carlos Díaz. El caso que cierra esta lista ocurrió la madrugada del 5 de enero de 1975 en la ciudad portuaria de Bahía Blanca. Carlos Díaz, un joven de 28 años que trabajaba como empleado de máquinas de ferrocarriles argentinos en Ingeniero White, estaba terminando una larga jornada en un trabajo adicional como mozo en un casamiento celebrado en el Club Napostá. Carlos inició su camino de regreso a casa cerca de las 3 de la mañana. Se detuvo en la primera cuadra de la calle Sarmiento para comprar un ejemplar recién impreso del diario La Nueva Provincia, que guardó cuidadosamente en su bolso de trabajo antes de continuar. Siguiendo con su camino, caminó hacia la parada ubicada en la intersección de la Avenida Colón y de la calle Estomba, donde abordó el colectivo de la línea 500 de la compañía La Unión a las 3:30 de la mañana. El viaje transcurrió con normalidad, hasta que a eso de las 3:50, Carlos descendió de la unidad frente al galpón de máquinas ferroviarias, a pocos metros de su hogar en la calle Daniel de Solier. Al bajar, se encontró con dos compañeros de trabajo, quienes también acababan de finalizar su turno. Los tres hombres comenzaron a caminar juntos, intercambiando comentarios casuales sobre un próximo partido de fútbol, sin sospechar que estaban a punto de presenciar un evento que marcaría sus vidas. Mientras conversaban, una potente luz blanca apareció en el firmamento. Inicialmente, los tres amigos asumieron que se trataba de un avión o alguna aeronave convencional que estaba sobrevolando la zona. Sin embargo, en un instante, la luz se movió a una velocidad imposible y descendió directamente sobre ellos. Carlos, que caminaba en medio de sus dos compañeros,
fue envuelto repentinamente por aquella luz. Ante la mirada aterrorizada de sus acompañantes, una fuerza invisible lo levantó del suelo, succionándolo hacia arriba. En cuestión de segundos, Carlos desapareció de la vista de sus amigos. Amistad. O imagínate presenciar esto. Vivirlo debe ser peor. Pero presenciar. ¿Cómo se llevan a tu amigo los extraterrestres? Los aliens, weón. Es que, ¿qué haces? Porque no es que te están robando y vos tenés una persona atacando a tu amigo, ustedes son dos más y van y se cagan a trompadas por ahí. Plantan cara. No. Viene una puta nave, chupa a tu amigo y se lo lleva al puto espacio sideral, ¿no? ¿Y vos qué haces? Procesarlo. Lo que haces es procesarlo, porque no sé si como que cabe en la cabeza ver esto y decir, se fue de paseo con los aliens, ¿no? Es como que difícil de procesar. Presas del pánico, los dos hombres corrieron frenéticamente hasta la casa de Carlos para alertar a su esposa Mirta. Golpearon la ventana con insistencia, gritando que un platillo volador se había llevado a su marido. Mirta, desconcertada, no podía entender nada. La idea de que su esposo hubiera sido arrebatado por un haz de luz en el cielo parecía una broma de mal gusto o hasta un delirio. Está igual, y si vienen a decírmelo así de desesperado, yo me pego un cagazo de mi vida. Lo primero que hago es como que correr al lugar a ver qué chingados pasó. Minutos después, a cientos de kilómetros de distancia, exactamente a las 4:17 de la madrugada, en el barrio de Retiro, en la capital federal, justo frente al imponente edificio de la Casa de la Moneda, el dueño de una vivienda particular salió a su patio tras escuchar ruido y encontró a un hombre completamente lampiño, sumido en un sueño profundo sobre el suelo. Junto a él se encontraban los dos perros de la familia, conocidos por ser animales agresivos, pero que en esa ocasión permanecían tranquilos y en silencio. Aquel hombre era Carlos, quien todavía llevaba consigo el boleto del colectivo de la línea 500 que había tomado minutos antes en Bahía Blanca, y también el ejemplar del diario La Nueva Provincia, fechado ese mismo día. El lugar donde Carlos apareció se encuentra a más de 600 kilómetros del sitio donde había desaparecido, a más o menos unas 8 horas por carretera, y sin embargo, había llegado hasta allá de alguna manera en unos cuantos minutos. Por si fuera poco, el reloj de pulsera de Carlos se había detenido exactamente en el momento en que se produjo la abducción en Bahía Blanca. Desorientado y en estado de shock, fue conducido por el propietario de la vivienda a la comisaría número 46, donde su relato alertó de inmediato al comisario. Ante la magnitud de la historia y las pruebas presentadas, las autoridades policiales iniciaron contactos con las fuerzas federales y la propia Casa de Gobierno. Poco después, Carlos fue trasladado de emergencia al hospital ferroviario para comenzar con una serie de estudios médicos y una internación que se prolongó por 17 días bajo estricta observación. Carlos contó que después de ser levantado por aquella luz, recuperó la conciencia en el interior de una estructura esférica, un lugar donde, según sus propias palabras, todo era redondo y no se podía poner de pie, ya que no tenía espacio. Desde esa posición, vio cómo el paisaje de su ciudad y el mar se alejaban velozmente bajo sus pies, a través de una especie de escotilla cuadrada, una abertura que identificó como el lugar mediante el cual había entrado en la nave. Dentro de aquella estructura, Carlos se encontró frente a frente con 3 seres de color verde. Estas criaturas carecían por completo de manos, de ojos, orejas y nariz, y sus piernas terminaban de forma abrupta a la altura de los tobillos sin poseer pies. No se apoyaban en el suelo ni caminaban, sino que se desplazaban levitando suavemente por el espacio interior de la nave. Carlos describió a estos seres como entes luminosos que no emitían sonidos vocales, ya que la comunicación parecía realizarse de manera puramente telepática. Güey. Es que están más allá ellos, ¿no? ¿Cómo puede ser que todos los relatos como que
de gente abducida es como que no te hablan, estos seres no te hablan, parece que directamente se conectan con tu puto cerebro. Me parece una locura, absolutamente. Todos los relatos de gente abducida es como que no te hablan, se te meten al cráneo y te hablan desde ahí adentro. ¡Qué desesperación! ¡Ay, qué desesperación, boludo, no! Flautas. Encima me imaginé toda la wea. Los bichitos sí, con su muñoncito. No, está desesperante, total y completamente desesperante. La comunicación parecía realizarse de manera puramente telepática. El terror se apoderó de él y comenzó a gritar y a llorar, llegando incluso a orinarse del miedo ante lo inexplicable de esta situación. ¿Cómo no? Al intentar alejarlos, llegó a tocarlos con sus manos, describiendo que la textura de sus cuerpos era extrañamente esponjosa, muy similar a una goma espuma. La energía que emanaba de estos seres provocaba que el cabello de Carlos se desprendiera por completo. Los pelos de su cabeza y de su cuerpo se quedaban adheridos en las criaturas, dejándolo completamente lampiño. Después de unos 19 o 20 minutos, Carlos fue depositado de una manera delicada y sin sufrir ninguna lesión física por la caída en el patio de la casa donde fue encontrado. Estos extraterrestres, weón. Eso quiere decir que en otros lados de este hermoso y amplio universo se sigue buscando la cura para la alopecia. Puede ser. Amistad, qué loco. Ay, no. Imagínate. Es que no, amistad. Me causa ñáñara. ¡Qué horror! No me gusta, no me gusta nada. Pobre señor. Nos dejaron pelón encima, ¿no? Así, amistad. Estoy totalmente choqueada. Es muy feo esto, ¿no? No me gusta. O sea, no me gusta la experiencia. O sea, ¿para qué se lo llevaron? ¿Para puro robarle el pelo nomás? Y ya, le habrán dicho algo. Y tal vez no se acuerda. Tipo, le borraron la cabecita. Palabras. Durante los 17 días que permaneció internado en el hospital ferroviario, su caso fue analizado por médicos y científicos. Los informes clínicos de la época registraron hallazgos físicos que desconcertaron a los especialistas, especialmente la falta total y repentina de vello corporal en gran parte de su cuerpo, así como una extraña marca en la zona del abdomen, similar a una cicatriz de cirugía, a pesar de que Carlos jamás en su vida había pasado por un quirófano. Sí lo operaron, amistad. ¡Ah! Le revisaron todas las tripas y no se dio ni cuenta. Aunque se le realizaron exhaustivos exámenes por temor a una posible exposición radioactiva, los resultados médicos generales y las evaluaciones psiquiátricas indicaron que se encontraba totalmente sano y lúcido. Sin embargo, fuera de las paredes del hospital, el mundo ya no sería el mismo para él. La noticia de su desaparición y reaparición se filtró rápidamente a la prensa, atrayendo a periodistas incluso de otros países como Chile o Venezuela, que hacían guardia fuera de su casa día con día. La presión mediática y el constante cuestionamiento sobre su historia terminaron por fracturar su vida personal y profesional. Carlos y su esposa Mirta intentaron mantener la calma, pero después de todo lo que había pasado, terminaron divorciándose. Abrumado por la exposición y buscando proteger su integridad, el hombre decidió desaparecer de la vida pública. Durante 15 años vivió prácticamente escondido, alejándose de las cámaras y los micrófonos, mientras se mudaba de ciudad en ciudad, pasando por Mendoza y Neuquén. Hoy Carlos Díaz reside en Capilla del Monte, una localidad en la provincia de Córdoba, conocida mundialmente por su vínculo con los fenómenos espaciales extraños. Ahí gestiona su propio hostel y asegura que desde aquella experiencia su salud experimentó un cambio inexplicable, afirmando con asombro que no ha vuelto a enfermarse ni siquiera de un pequeño resfriado en casi 5 décadas. Aunque sigue participando ocasionalmente en congresos internacionales de ufología para narrar su vivencia,
mantiene una postura bastante humilde, negándose a ser llamado experto en el tema y limitándose a relatar todo lo que vio y sintió en aquella ocasión, cuando una misteriosa luz lo elevó a los cielos. Tremendo. Ahí está. No te despediste, mundo creepy. No se despidieron. Amistad. Una locura. Una locura. Amistad. Choqueada. Total y completamente choqueada. Ese último, la verdad es que... flautas. Voy a buscar algún video del señor para ver. Capaz hay algún tipo de entrevista o algo. Necesito escuchar de su propia boca toda la experiencia. Una locura, la verdad. Qué buen video, amistades. Aunque no se despidieron. Aunque no se hayan despedido. Buen video. Y yo creo que como que en todos lados pasan cosas raras, ¿no? Lamentablemente hay desapariciones, profanaciones de cuerpo, problemas aéreos, avistamientos ovnis y mucha cosa turbia. Pasa lamentablemente en todo el mundo. Es algo que pareciera como que simplemente no podemos evitar. Que... Puta carta del chabón tirado a la mierda. Es algo que parece que simplemente no podemos evitar. Que... No sé, como que la gente mala existe lamentablemente y pasan cosas malas y la gente a veces es muy... como que se hace la vista gorda de muchas cosas que realmente son preocupantes, ¿no? Y es feo y es triste enterarse de algunas cosas como casos de desapariciones de niños, muertes de personas únicamente porque no pagaron una cuota, cosas así se me hacen raras, ¿no? El caso de la desaparición del avión se me hace rarísimo también. O sea, ¿qué se supone que quisieron hacer? ¿En qué queda todo eso? ¿Por qué la gente no puede buscar respuesta de algunas cosas que realmente son extrañas, que no tienen ningún sentido? Siento que en este caso por lo menos no tuvo ningún sentido. Simplemente dijeron, bueno, que se mueran y ya. No querer hacerse cargo, no querer tal vez pagar el hecho de si encontraban el avión y supervivientes o personas fallecidas, el hecho de querer pagar, no sé, tal vez traer todo esto, tal vez se les parecía caro o innecesario, entonces dijeron, bueno, ya está, si se murieron que se queden ahí, porque realmente no comprendo ese caso, no termino de comprender por qué como que nadie se quiso hacer cargo, nadie quiso velar por esas personas, fue realmente una negligencia, ¿no? Rarísimo, muy extraño. Y el hecho de se lo comieron los tiburones, se lo sacaron muy del fondo del culo, la verdad, ¿no? ¿Qué es esa excusa pedorra? 2 gramitos de cerebro, ¿no? Tanta gente estudiosa y así dicen puras mamadas, la verdad. Me cagan. Pero, güey, lamentablemente funcionamos en este tipo de mundo, en donde si bien hay cosas buenas, porque hay cosas buenas en este planeta, lamentablemente las cosas malas son las que más llaman la atención. Lamentablemente las cosas malas tardan más en resolverse. Pasan tantas cosas malas juntas también que uno le cuesta como que asimilar que suceden, ¿no? Y hay cosas que tal vez se ven tan obvias que vos decís, ¿por qué la policía no hace esta cosa en específico? La policía, autoridades en general, ¿por qué no hacen esta cosa en específico si evidentemente eso está sucediendo? Esto tiene pinta que va a resolver esto o va a esclarecer esto. ¿Por qué no lo hacen? Como que hacen todo con las patas, sin ganas de hacerlo, ¿no? Pero nada, supongo que lamentablemente el mundo funciona así. Hoy por hoy, lamentablemente hay cosas que por algo se llaman misterios sin resolver, no se estarían resolviendo, pero tengo fe en la aclaración del caso de Loan. Y si gente del entorno de todas las 17 personas que están involucradas en todo esto, algunos, bueno, si son condenados, yo personalmente feliz de la vida.
Este niño realmente merece paz. Hicieron mucho escándalo y poco se resolvió y siento que poco también se habló y quisieron tapar con muchas cosas algo que realmente se ve turbio y está pasando ahora, en este mismísimo instante, ¿no? Puya, tuvieron fuertes, pero muy buen video, me gustó mucho, chido, nice. Por momentos estaba por decir, bueno, hay casos que, pero digo, no, ya están resueltos, no tiene ningún sentido mencionar esos casos. Pero bueno, nos vemos, amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Se me cuidan, se me portan bien. Espero que haya sido de compañía a esta vez. Y quedó limpia la casa. Nos vemos, se me cuidan. Bye. Muchas gracias a los Patreons y miembros del canal. Sin duda son que sí fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?